God is good. All the time, God is good. Keep in mind this important truth. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Por favor, mantenga en su corazón esta gran verdad. This morning I'd like to talk to you about the topic, how shall we feed them? Esta mañana quiero hablarles acerca del tópico, ¿cómo nos alimentaremos? The scripture reading is based in the Gospel of John, chapter 6, verses 5 through 9. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that these may eat? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brothers, said to him, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? How shall we feed? Keep in mind, mantenga en su mente la pregunta, ¿cómo nos alimentaremos? Y permítame leerle la versión en español. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Palabra de Dios para el pueblo de Dios. How shall we feed them? ¿Cómo los alimentaremos? Es la pregunta que el Señor tiene para nosotros. Our world, brothers and sisters, is full of hungry people. Nuestro mundo, hermanos y hermanas, está lleno de gente hambrienta. Many hungry for the basic of life, food, clothing, and shelter. Muchos de ellos tienen hambre por los básicos de la vida, como son alimentación, vestimenta y albergue. Hunger does end with the necessities. Pero el hambre no termina con las necesidades básicas. People hunger for security. As the rate of crime rises, people feel less and less safe. Mientras la gente tiene hambre de seguridad, mientras el índice de crimen se levanta, la gente se siente cada vez más insegura. People are also hungry for love. People need to be loved and they need to love. También la gente tiene hambre de amor. La gente necesita ser amada y también necesitan amar. People also need to feel that they matter. This is a hunger for self-esteem. La gente también siente necesidad de saber que ellos son importantes. Esto se entiende como un hambre por autoestima. Beyond this physical and emotional needs, there are also spiritual needs. Pero más allá de las necesidades físicas y emocionales, también hay necesidades espirituales. There is the need for forgiveness. Está la necesidad del perdón. The need for God's presence. La necesidad de la presencia de Dios en la vida del individuo. Our world is full of hungry people. Nuestro mundo está lleno de gente hambrienta. How are you going to feel? ¿Cómo vamos nosotros a alimentarlos, a suplir esa necesidad? Where do we begin to feed all those hungry bodies and souls? ¿Dónde empezamos para alimentar a todas estas personas hambrientas, a todas estas almas necesitadas? The people following Jesus were hungry. La gente que seguía a Jesús tenía hambre. They had heard Jesus' word and seen the miracle he worked. Ellos habían oído las palabras, el mensaje de Jesús y habían visto los milagros que él hacía.
The miracles that Jesus did were more than entertainment. Ahora, los milagros que Jesús hizo fueron mucho más que entretenimiento. They were visible signs that God was still with them. Ellos eran señales visibles de que Dios todavía estaba con ellos. Jesus told him about the kingdom of God and of a heavenly banquet where all would be fed. Jesús les habló acerca del reino de Dios y de un banquete celestial donde todos serían saciados. The people wanted more, pero la gente quería más. They hungered for freedom from the oppression of the Romans. Ellos estaban hambrientos y buscaban con desesperación la libertad de la opresión de los romanos. They hungered for the power of their heavenly king to be manifest in their life. Ellos estaban hambrientos por el poder de su rey celestial que se manifestara en sus vidas. The people hungered for God, so they sought out Jesus. La gente tenía hambre de Dios, así que buscaron a Jesús. 5,000 came to witness this traveling wonder worker. 5,000 personas, según el Evangelio, vinieron a dar testimonio de este itinerante hacedor de milagros. Jesus had tried to get away from the crowd by traveling to the other side of the Sea of Galilee. Jesús trató de evitar, de alejarse de estas multitudes, viajando hacia el otro lado del mar de Galilea. Yet, the people followed him, driven by a spiritual hunger that consumed. Pero la gente lo siguió, guiados, motivados por un hambre espiritual que los consumía. The people were hungry for God, but they were also just plain hungry. Esa gente, esa multitud tenían hambre de Dios, pero también tenían hambre normal, natural. But they needed the basic of life, bread and food, to fill their empty stomachs. Pero ellos también estaban necesitados de los básicos de la vida, como son el alimento, los alimentos para llenar sus estómagos vacíos. When Jesus saw this great crowd coming, he knew they were hungry. Cuando Jesús vio esta gran multitud que venían en pos de él sabía que estaban hambrientos. They were lost without God. Jesús sabía, según Marcos capítulo 6, que ellos estaban perdidos sin Dios. Jesus knew that they needed bread. Jesús sabía que ellos necesitaban pan. He wanted to feed the people, y él quiso alimentar a la gente. If he had called down manna from heaven like Moses, he would feed them. Si él tendría que hacer que descendiera maná de los cielos, como lo hizo Moisés, él lo haría con gusto. But he was going to feed them more than bread for their stomach. He was going to give them spiritual food. Pero él quería alimentarlos con algo mucho más importante que pan para sus estómagos. Él quería darles el alimento espiritual. So Jesus turned to Philip and he said, "Where are we to buy bread to feed these people?" Así que entonces Jesús miró a Felipe y le preguntó, ¿dónde vamos a comprar alimento para toda esta gente? Philip replied, "How could we do that? If it would cost 6 months' wages to buy food for all of them. We don't have that money. And after all, feeding the multitudes is not in the budget." Felipe, el hombre pensante, respondió, ¿cómo podríamos hacer eso? Costaría el salario de 6 meses para comprar alimento para todos ellos. No tenemos ese dinero. Y después de todo, alimentar a las multitudes no está en nuestro presupuesto. But Andrew said, "Look, Jesus, here is a child with 5 rolls and 2 fish. It couldn't possibly feed all these people, but it is a start." Pero Andrés, hermano de Simón, dijo, Señor, mira, aquí está un muchacho con 5 panes y 2 peces. Definitivamente que no puede alimentar a toda esta gente, pero es un buen comienzo. The people were hungry, so Jesus took the
food and went to work. La gente tenía hambre, así que Jesús tomó aquel pan y empezó a trabajar. He said, make the people sit down. Y entonces les dijo a sus discípulos, hagan que la gente se siente. After the people were seated, Jesus took the bread and blessed it, broke it, and gave it to the disciples. Después de que la gente se sentó, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. They distributed the food and they ate until they were filled. This is like an all-you-can-eat experience. Ellos distribuyeron el pan y la gente comió hasta que se hartaron. Esto fue una experiencia de todo lo que puedas comer. Then Jesus told the disciples to go gather up the scraps. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que juntaran todas las sobras. 5,000 people had eaten from just 5 loaves, and there was more left over than what they began with. Wow. 5,000 personas habían comido de solo 5 panes y 2 peces, y ahora había más sobras del alimento con el que habían empezado este milagro. That was an impossible situation. Esa era una situación imposible para nuestra mentalidad humana. They knew they couldn't feed them all. Ellos sabían, los discípulos sabían que no podían alimentarlos a todos. But Andrew responded to Jesus' command to feed the people. Pero Andrés respondió a la orden de Jesús de alimentar a la gente. He brought Jesus what little he had. Y Andrés trajo a Jesús lo poquito que él tenía. Jesus took the meager offering. It was so small in comparison to the need, but he multiplied. Jesús tomó aquella insignificante ofrenda. Era tan pequeña en comparación a la proporción de la necesidad, pero Jesús la multiplicó. And that wasn't all. There was plenty left over after Jesus was finished. Pero eso no fue todo. Había mucho más de sobra cuando Jesús terminó su trabajo. But the people misunderstood. Pero la gente lo malentendió. Jesus had filled their bellies, and that was all they talked about. Jesús había llenado sus estómagos y era todo lo que ellos tenían en su mente. They realized such a man could bring them national security. Ellos se dieron cuenta de que un hombre con tal poder podría darles seguridad nacional. He could single-handedly feed all the hungry. He would surely make the Romans go away. Si él pudo alimentar a toda esta multitud de gente hambrienta, seguramente él haría que los romanos perdieran su poder y se fueran de su tierra. So, they tried to make him king of Israel. Así que ellos trataron de hacerlo rey de Israel. But Jesus' point was that just as he had fed him physically, he could feed him spiritually. Pero que el punto de Jesús era diferente. Quería mostrarles que así como los había alimentado físicamente, él los podía alimentar espiritualmente. A world full of hungry people, like I said earlier. Como dije más temprano, nuestro mundo está lleno de gente hambrienta. We see the starving children of Africa, and we're told that thousands of such children are dying each day. Nosotros vemos en las noticias de niños hambrientos en África, y se nos dice que miles de ellos mueren cada día. Jesus turns to us this morning and says, feed them. Jesús se voltea ahora a nosotros y nos dice, alimentarlos. And like Philip, we say, Lord, we don't have the resources to feed all the hungry. We don't have the resources to bring the good news to all the lost souls of this world. Y nosotros como Felipe decimos, Señor, no tenemos los recursos para alimentar a todos los hambrientos de nuestro mundo. No tenemos los recursos para llevar las buenas noticias a las almas perdidas de este mundo. The gospel according to John reminds us that it was not Philip's excuses that feed the hungry.
Pero el Evangelio de Juan nos recuerda que no fueron las excusas de Felipe las que alimentaron los hambrientos. It was Andrew's offering that made the difference. Fue la ofrenda de Andrés la que hizo la diferencia. God accepts our insufficient resources and multiply. Dios acepta nuestros recursos insuficientes y los multiplica. It wasn't Andrew with his gift that fed the hungry. It was God who fed him. No fue Andrés con su don, con su regalo, lo que alimentó a la multitud. Fue Dios quien lo hizo. In the same way, we don't feed the hungry with our own resources. En la misma forma, nosotros no alimentamos a los hambrientos con nuestros propios recursos. Only Christ, the Son of God, can do that. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacer eso. Jesus calls us to participate in that miracle of feeding the multitude, whether they be 5,000 or 5 billion. Pero Jesús nos llama a participar en el milagro de alimentar a las multitudes, ya sean ellos 5,000 o 5 millones, billones. It is what God does with what we give that makes a difference. Es lo que Dios hace con lo que nosotros damos, lo que hace la diferencia. So don't be overwhelmed by the magnitude of need in our world. So no nos dejemos no seamos abrumados por la magnitud de la necesidad de nuestro mundo. Just offer the few loaves and fishes you have and let the master bless them. Solo ofrezcamos las pocas pedazos de pan y peces que nosotros tengamos y dejemos que el maestro Jesús las bendiga. Then stand back and watch a miracle unfold. Después de eso, relajémonos y miremos un milagro que se desarrollará por la obra y poder de Jesucristo. And this, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Every Sunday, I have a chance to share this word with you. It's a joy for me, and I hope a blessing for you and your family. So I hope to see you next week. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.